lutería es el arte de crear instrumentos musicales. Hoy estamos con un experto en ello. Él es Jorge Montero. Gracias de verdad en nombre de todo nuestro equipo, Jorge. Amén, gracias por su invitación. Jorge, antes de irnos a la pausa te hice una preguntita y es que me hables acerca de toda tu trayectoria en el mundo de la lutería. Estudiaste eso en Caracas, así es, ¿no? Sí, correcto. Yo pertenezco al Sistema Nacional de Orquesta, ahora se llama Funda Musical Simón Bolívar. Comencé como todos los muchachos en la parte de mi instrumento. Yo soy fagotista. Un instrumento no muy común. No muy común, así es. Sí, es un instrumento, parece un bambú grande, ¿no? Que poco de llaves y eso. Muy complicado explicarlo, ¿no? Pero es el instrumento bajo del grupo de instrumentos de viento madera. Sabes que hay varios grupos en la sinfónica, en el caso del tipo de música donde empecé a estudiar, pues, que son los instrumentos de cuerdas, que están dos tipos de instrumentos de cuerdas. Está el de cuerdas que son con el arco frotado, y están los instrumentos de cuerdas que son punteados, como en el caso de la guitarra, el cuatro. Entonces hay instrumentos que dan la tesitura de la voz humana. En el caso del violín son agudos. Si tú escuchas un violín, tú vas a ver que son sonidos agudos. Eso está en la viola, está el violonchelo, que es un instrumento un poco más grave, y el contrabajo, que como muy conoce el salsero mayor Oscar de León, que lo tocaba, pero también se toca con el arco. Y la parte de instrumentos de viento madera está la flauta, una flauta transversa, está el oboe, está el fagot, está el oboe, el clarinete, pero el fagot cumple la función de instrumento base armónico, igual que la trompeta, que es instrumentos de viento metal. Y es difícil, Jorge, practicar, hacer música con el fagot. ¿Cuándo lo empezaste a estudiar? Bueno, desde chamo. ¿Sí? Bueno, como te contaba, desde los 14 años, mi mamá. Muy pequeño. Sí, porque gracias a mi mamá y bueno, gracias a mi esposa también un poco más en otra etapa, a mi esposa Grisel, que le mando un beso y cariño a ella, a mi chamo también, más adelante lo hablaremos. La música, a partir de los 14 años, mi mamá me llevó vio un letrerito en el periódico, inscripciones abiertas al sistema de orquesta. Mi mamá me llevó, eso es en la bajada del 14, no sé si conoces Casco Histórico, la bajada más precipitosa que hay. Bueno, ahí fue la primera sede donde yo visité, y me gustaba a mí el deporte, que era el tenis. Sí, a mí me gustaba el tenis, pero mi mamá me orientó a qué era lo que yo quería. Dice, bueno, tenis, porque me gustaba más el deporte. Entonces, cuando fuimos a la práctica de tenis, que me iban a inscribir, cuando me pidieron 2 tubos de pelota, que había que comprar 2 juegos de raqueta, tenía que comprar mis zapatos, tenía que comprarme tantas cosas, que la sudadera, el uniforme, entonces ya se le complicó la vida a mi mamá. Para practicar tenis. Eso es correcto, entonces... Muy costoso. Lamentablemente, pero gracias a esa decisión me tocó la música. Y ahí comencé con mi profesora Luisa Petrocelli en la parte de instrumentación con el fagot. Sí, un instrumento que al principio uno no le agarra ese amor como un violín o una flauta, pero cuando ya estás involucrado empiezas a ver que el sonido del instrumento en las comiquitas o en los documentales siempre está ese instrumento. Y algo muy importante, Jorge, es que no es común, como lo estábamos conversando fuera de la entrevista, no es muy común uno observar a una orquesta con ese instrumento precisamente, Jorge. Sí, porque es un instrumento más que todo sinfónico, no es un instrumento popular como la trompeta, que la podemos ver en distintos tipos de género musical. ¿Pero te fue difícil en su momento cuando lo iniciaste? Sí, claro, sonaba, qué sé yo, una vaca, no sé, un instrumento, ¿entiendes? Pero
Bueno, después la cuestión, una de las anécdotas que me pasó fue en donde yo vivo en un lado, en los bloques de La Paragua, que todavía vivo allá. Mis vecinos, le mando saludos, empezaron a escuchar ese instrumento. Bueno, pero qué bulla, qué cosa, qué instrumento es ese. Bueno, y les expliqué, pues para mí fue digamos, algo bonito, pues. ¿No sabían tus vecinos que era ese instrumento? No, de ninguna manera. Imagínate la bulla allá en el edificio, hasta que bueno. Pero no se molestaron, que es No, lo porque veían que estaba haciendo cultura, pues, y para ellos ya se adaptaron, pues. ¿Cuántos años entonces tienes practicando? Del instrumento a partir de los 14 años. A partir de los... Sí, digamos que es un proceso, no directamente el instrumento, tuve lenguaje musical, tuve estructuras musicales, y después que uno le facilitaban el instrumento, y bueno, ya ahí fue, digamos, la parte inicial, para después más adelante empezar en la rama de la lutería como tal. La lutería, quiero que me le cuentes a Ciudad Bolívar con detalles, tú más que nadie conoces ese tema. Explícamele con detalles a ellos la lutería en tu aspecto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué quiere decir lutería? Para los que no lo saben, claro. Porque me contaste la anécdota que te pasó, que la lotería, no es la lotería, no es la lutería. Fabrican instrumentos musicales y también reparan aquellos instrumentos que están en mal estado, también el luthier repara esos instrumentos. Sí, ¿no es así, correcto, es correcto, Dayana. Bueno, la lutería como tal son aquellas personas que construyeron los laúd, ¿sí? Y esa palabra se fue adaptando y fue pasando a lauderos, pero son los que construyeron laúdes, se llamaban lauderos, y después tomó la palabra como luthier. Eso viene en Francia se fue modulando la palabra hasta llegar hasta la actualidad. Lutería es el arte de construir instrumentos frotados, o sea, uno pone el arco y digitados, pues. Ese sería el arte de la construcción de instrumentos. Todos musicales. los cantantes que llevan su guitarra, eso es gracias a personas como tú, que crean esto tan hermoso, arte, eso no hay que llamarle otra cosa sino arte, y eso lo haces tú. ¿Es difícil, Jorge? ¿Es fácil? Bueno, a ti te gusta, cuando sí, uno claro. hace algo que le apasiona, bueno, para nosotros no es difícil, pero sí, en su momento fue difícil al momento de crear tu primer instrumento. Sí, ¿Sí? Bueno, digamos que fue ¿A qué edad reto. más o menos empezaste a...? La lutería yo la comencé a partir de después de la música, que comencé la orquesta, veía que había muchos instrumentos dañados, pues. Entonces, a mí siempre me gustó la parte manual, pues, que es la restaurar, reparar cosas en la casa. Mira, se dañó tal cosa. Y bueno, por ahí fue que me nació, digamos, el hilo para reparar instrumentos. Por el déficit grande que había en la orquesta, no había una persona que restaurara. Yo empecé con la carpintería, ¿sí? Estuve trabajando con un amigo, Nicolás, se llama, un amigo que me ayudó a la parte de carpintería, y bueno, por ahí empecé la fabricación de instrumentos, porque a mí me gustaba construir el instrumento que yo quería, el fagot, y el fagot es muy complicado. Entonces fui a Caracas a llevar un instrumento para restaurarlo, que era mi instrumento, mi fagot, y conocí a un profesor que se llama Henry Parra. El maestro Henry Parra fue que me dijo que había un curso de construcción de instrumentos, en el caso lutería, en Caricuao, ahí fue donde, digamos, empezamos el enlace, pues. Y bueno, tenía que irme una semana por mes a Caracas. Yo tenía que ver cómo tenía que hacer yo para poder viajar allá. Y bueno, yo empecé a reunir mi platica por aquí, mis familiares me ayudaron. Mi hermano Eloy, que está en España ahora, me ayudó con la estadía en Caracas, y ahí fue que empezó la relación. ¿Y lo lograste? Sí, lo logré. Y ahí mi primer instrumento fue un cuatro, instrumento tradicional venezolano. Nos vas a comentar, porque me están haciendo señas que tenemos que ir a una pausa. Ok, está interesante el tema. Me encanta. ¿Para quién fue ese primer instrumento que creaste? Fue un cuatro, me lo dijiste. Correcto. Pero ¿a quién fue y en qué año?
¿Sí? Eso Sí. me lo vas a responder luego de la pausa. Correcto. Así es, y de esta forma nos vamos a una nueva pausa. Ciudad Bolívar, ya regresamos con mucho más de este talentoso Jorge Montero, luthier, creador de instrumentos musicales. Ya regresamos, no se aparten.